Los gobernantes de Bolivia ya se quitaron totalmente la careta, no la del virus, sino con la que ocultaban su cara al mundo, que eran parte del castrochavismo. A pesar de un escándalo mundial, han llevado a la cárcel a la expresidenta Yanine Áñez y varios de sus ministros. ¿Y ahora qué? Bolivia será otra Venezuela muy pronto en el continente, con el peligro añadido de las próximas elecciones en Perú y Ecuador. Hoy está con nosotros el exministro de Defensa y Gobierno de Bolivia, Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia, alguien que ha seguido el drama de Bolivia y de la América Latina hora a hora. Carlos, hay una frase que dicen que la revolución devora a sus hijos, pero en este caso es la dictadura devora a sus hijos. Lo hemos visto en Cuba. ¿Qué pasó con esta dama que facilitó el camino para el castrochavismo y ahora está en la cárcel? Gracias, Tomás. Pasó que primero, en lugar de reponer la República y de llevar adelante un gobierno de transición de la dictadura a la democracia, se mantuvo en el sistema de la dictadura, mantuvo la Asamblea de la Dictadura, la Constitución de la Dictadura, los jueces de la dictadura, y convirtió su gobierno de transición en un gobierno de continuismo. En una columna mía del 9 de febrero, publicada en Infobae, en el Diario de las Américas, en Hispano Post y en una cantidad de medios, advertí eso. Y traté de llegar a la gente que hace política en Bolivia para evitar un desastre. Señalamos que además la elección a la que iban era una cuestión preparada para que se ejecute el gran fraude electoral del sistema de la dictadura. El concepto fue, y se repite, salió el dictador, Evo Morales, pero no salió la dictadura. Y el resultado de eso fue un colosal fraude electoral en octubre del 2020, que fue celebrado y aplaudido por el gobierno, por la presidenta Áñez, que entregó el gobierno completo a la dictadura. Pensando, de buena fe, tengo que suponer esto, que ese era el sistema de la democracia, entre comillas, en Bolivia, bajo la constitución castrochavista, sin república, con exiliados políticos, con perseguidos políticos, pero en un sistema de acomodo que permitía un avance. La dictadura esperó simplemente las elecciones regionales que se celebraron el 7 de marzo y de inmediato, a los pocos días, procedió a hacer lo que sabe y lo que hace por tercera vez. Establece sobre sus crímenes, sobre los crímenes que comete Evo Morales y sus cómplices, establece una narrativa que cambia absolutamente la realidad. Con esa narrativa persigue a las víctimas y los hace aparecer como autores, o sea, suplanta la realidad para convertir a las víctimas en autores de los delitos. Y después pone en marcha el aparato que controla de fiscales y jueces y lleva adelante procesos judiciales que no son procesos judiciales, son linchamientos, porque se sabe ya cuál ha de ser el resultado. Y pone eso en manos de jueces que no son jueces, sino son verdugos. Ahora, esto que estoy refiriendo te debe sonar, porque hace 62 años lo hace Cuba. ¿Pasó en Cuba? Sí. Después fue un rerun, una película en Venezuela. Bueno, lo han usado en Nicaragua. Hay algunos ejemplos muy notables sobre los que también he escrito y está documentado. Armando Valladares en Cuba, claro. Los tribunales de fusilamiento en Cuba. Esa gente llegaba ahí y sabía que iba a ser sentenciada. No había lugar a ninguna defensa. En Venezuela, Leopoldo López y los más de 360 presos políticos que hay hoy día, la gente a la que torturan y después llevan a frente a los tribunales para que mueran en el acto mismo, ha sucedido con un oficial de la Marina venezolana, y en Nicaragua. O sea, estamos viendo en Bolivia la aplicación de la dictadura plena del castrochavismo con esta utilización de los tribunales para reprimir, para violar los derechos humanos, y estamos viendo lamentablemente a la expresidenta Yanine Áñez como presa política y como víctima de la violación de esos derechos humanos. Ahora, nada quita, puede haber sido, Yanine Áñez se equivocó,
Yanine Áñez le falló a la historia porque ella tenía que haber hecho transición, hizo continuidad. Pactó con la dictadura porque la entrega del gobierno y esas elecciones y el hecho de que ella se presentó de candidata y después ganó, fueron acuerdos sucesivos con la dictadura. Pero pudo haber hecho lo que hizo. Pero nada libra a la dictadura de que hoy día la han convertido en presa política, le están violando los derechos humanos, no tiene derecho de defensa, no tiene debido proceso legal, no tiene presunción de inocencia, está sometida a vejaciones máximas en una cárcel de común y está indebidamente detenida. O sea, es una víctima del castrochavismo. Tú empezabas diciendo la revolución, la dictadura mata a sus hijos. Devora a sus propios hijos. Y también devora a sus aliados y a la gente aliados que cree que se puede hacer acuerdos con ellos. Eso ha pasado, pero esto quiere decir que a esa gente ya no le importa nada, porque la Unión Europea protestó, Estados Unidos protestó, y simplemente no le importa. Entonces es cuesta abajo. Entonces lo que estamos viendo en Bolivia, si el pueblo no vuelve a salir a la calle para hacer lo que hizo votando a Evo Morales, pues es una situación de castrochavismo al máximo en Bolivia. Dictadura total. El tema es que la narrativa que ha construido en este caso la dictadura, es decir que en octubre, noviembre del 2019 hubo un golpe de Estado, cuando en verdad la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y decenas de observadores han certificado que ahí hubo fraude electoral. Y el pecado de Yanine fue no procesar ese fraude electoral y encarcelar y perseguir a Evo Morales y a todos sus cómplices. Los perdonó, les dio salvoconductos, permitió que esta gente permanezca en la impunidad. Y cambiando el relato, han regresado ahora y en contra de los informes de la Organización de Estados Americanos, incluso amenazan con enjuiciar al secretario general Almagro para cambiar la realidad. O sea, son criminales absolutos. La primera vez que lo hicieron fue cuando derrocaron a Sánchez de Lozada en octubre del 2003. Mataron y masacraron y después le atribuyeron sus crímenes al gobierno que habían derrocado, al que continúan persiguiendo, manipulando jueces y fiscales. La segunda vez que lo hicieron fue el año 2008, cuando suplantaron la constitución política del Estado y liquidaron la República de Bolivia, produjeron la masacre de la Calancha, del Porvenir, del Hotel Las Américas, los casos de terrorismo. Mataron gente en diferentes eventos. ¿Y qué hicieron? Atribuyeron los crímenes a las víctimas, encarcelaron gente, se llevaron preso al gobernador de Pando por 12 años sin proceso, exiliaron gente y hicieron estos crímenes. ¿Aquí qué va a pasar? Yanine ya tiene sentencia, o sea, no necesitan seguir con el show. Están discutiendo si son 20 o 30 años de cárcel. Ella y la gente que sea detenida la van a mantener como han mantenido al gobernador de Pando por decenas de años en la cárcel mientras estos tengan el poder. El gobernador de Pando salió porque en noviembre del 2019 Evo renunció, porque si no seguiría preso. Pero es un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos porque va a volver los temas de las drogas y de las guerrillas y de la insurrección. Bueno, es un problema para la seguridad de los Estados Unidos, para la seguridad de las Américas y para el mundo. Primero porque forma parte del grupo de delincuencia organizada liderado por Cuba que controla Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Siempre hemos dicho en este programa que Bolivia era una dictadura, pero el show que montaron con el proceso electoral ponía eso en duda. Hoy día no hay ninguna duda de que Bolivia es una dictadura porque no se cumple ninguno de los elementos esenciales de la democracia, que son respeto a los derechos humanos y libertades individuales, no hay. División e independencia de poderes, no hay. Vigencia del Estado de Derecho, que quiere decir la vigencia de la ley, no hay. Elecciones libres, a cada rato hay fraude, no hay. Libre organización política con perseguidos y presos tampoco hay. Entonces, esta es una amenaza para los Estados Unidos que tiene que empezar a tomar en serio y empezar por volver a poner en la lista de las dictaduras a Bolivia. La pusieron en la lista de las dictaduras cuando Evo renunció, dijo, ha caído la dictadura, pero hay que ponerla con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, porque forman parte del mismo grupo y porque además, Tomás, todo esto está operado por el G2 cubano y la inteligencia venezolana. La gente que monta todo esto y que opera físicamente son cubanos y venezolanos que tienen intervenida Bolivia. Muchas gracias, Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia con sede en Miami, ex
ministro de Defensa, exministro de Gobierno en Bolivia.